Iniciamos estas lecciones sobre la orden mínima en España el primer siglo, desde 1493 hasta el año 1600. Yo he hecho una división cronológica absolutamente convencional, pero que pienso que puede servir. Lo he dividido en 5 periodos, tal como podréis ver aquí en el esquema cronológico. El primero, pues, de 1450 a 1493, de los orígenes a la aprobación de lo que conocemos como la primera regla, la aprobada por Alejandro VI en 1493. De 1493 a 1508, de la primera regla a la recepción de la cuarta regla, en el momento en que se celebra el primer capítulo general. De 1508 hasta 1545, ese periodo del siglo XVI hasta el Concilio de Trento. De 1546 hasta 1565, el periodo del Concilio Tridentino, más o menos aproximadamente, porque es verdad que la última sesión de Trento es de 1563, yo alargo hasta 1565, pues para hacer un número más ajustado. Y finalmente, de 1566 a 1600, el post-Trento, lo que yo he llamado aquí, por llamarlo de alguna manera, post-Trento. Es un modo de dividir, podría utilizarse otros, pero bueno, yo he utilizado este. Partimos de 1450 como fecha aproximada de fundación de la orden. Es verdad que tradicionalmente la orden se entendía fundada en 1435, pero digamos que 1450 es la fecha mínimamente documentada. ¿Por qué? Porque como es sabido, en la aprobación diocesana de 1470 del arzobispo Pirro Caracciolo, que era entonces el arzobispo de Cosenza, allí se dice expresamente que Fray Francisco de Paula ha llevado una vida eremítica durante unos 20 años. Lleva 20 años pues viviendo, llevando una vida eremítica, dice viviendo santa, justa y religiosamente. Y donde le dice el mismo arzobispo, lo dice a Francisco en esa aprobación diocesana, dice allí has perseverado de bien en mejor. Desde 1470 se empiezan a abrir nuevos conventos, hasta que en 1483 San Francisco de Paula pasa a Francia, y fallecido al cabo de pocos meses el rey Luis XI, es cuando Francisco, en lugar de volver a Italia, decide quedarse en Francia, tradicionalmente porque no le dejan marchar, porque los sucesores de Luis XI pues lo retienen, pero probablemente también porque él piensa que desde Francia será más fácil obtener la aprobación de la regla de su orden, que es una cosa que persigue desde el mismo momento de su llegada a Tours, esa aprobación de la regla de la orden. Bien, ¿cuándo nos vamos a España? Pues tenemos que distinguir entre lo que es la leyenda y la historia que tenemos documentada. Es verdad que la leyenda normalmente tiene un trasfondo histórico, pero no es exactitud histórica. ¿Cuáles son los datos legendarios que se nos han ido transfiriendo tradicionalmente? Miren, hay un manuscrito muy conocido, muy usado últimamente, el Minimilogium turonense, que se refiere a esos primeros años de incipiente expansión de la orden en Francia. O sea, el camino que hace la orden en Tours o en la región de Turena. Es un manuscrito al que se suele conferir bastante credibilidad, quizás excesiva credibilidad, teniendo en cuenta que no es un manuscrito contemporáneo, y Fernando Panduro ingresan en los mínimos en 1486. Según este manuscrito, Panduro era natural de Andújar, era iliturgitano, había llegado a Francia en el séquito del legado Pedro de Lucena, y que una vez esta legación
terminó, Fernando Panduro habla con Francisco de Paula, le abre su conciencia y finalmente Francisco lo admite en su congregación. Esto es lo que nos cuenta este manuscrito. A ver, de Pedro de Lucena sabemos que estuvo como caballero en la toma de Málaga de 1487. Sabemos también, porque hay documentación, que disfrutaba de una concesión de cobro de alcabalas y tercias, de estos tributos, alcabalas y tercias, en Andújar, y ya está. El resto de lo que sabemos sobre Pedro de Lucena procede casi exclusivamente de lo que los historiadores, los cronistas mínimos, que escriben 130 años más tarde, nos han transmitido sobre él. Hasta ahora, que yo sepa, no se ha descubierto ningún documento de los que tienen que ver con las relaciones internacionales de los reyes católicos en que se confiera a Pedro de Lucena ninguna misión en Francia. No tenemos, yo no conozco ninguno al menos, ningún documento en ningún archivo que los reyes se dirijan a Pedro de Lucena o que le encarguen una misión en Francia. Los historiadores de Andújar, incluso los historiadores locales, cuando tratan de Pedro de Lucena o de Fray Fernando Panduro, se sirven también ellos exclusivamente de aquello que han escrito los mínimos. Entonces, a esto añadimos otra tradición que sitúa la llegada de los mínimos a España en aquellos mismos años. Me refiero a aquella tradición sobre el asedio de Málaga en 1487. Es decir, dentro de la conquista del Reino de Granada por parte de los Reyes Católicos, en 1487, sus tropas tienen asediada Málaga, que está oponiendo una fuerte resistencia, hasta el punto de que se dice que el rey Fernando está pensando en levantar el cerco. En ese momento, San Francisco de Paula, por revelación divina, enterado de aquella situación, envía a dos religiosos, se han dado los nombres de Bernardino de Otranto y de Damián Lespervier, bueno, envía a dos religiosos a decirle al rey Fernando que después de 3 días la ciudad se rendiría, que mantuviera el asedio, que esa rendición estaba próxima. Y así fue. Y en memoria de esta intervención se concede a los mínimos la ermita de Nuestra Señora de la Victoria en Málaga. Pensamos que sobre esto tampoco no hay otra fuente más que el relato de los mínimos. Y que incluso el mínimo Juan de Morales, que escribe el epítome de la fundación de la provincia de Andalucía, que escribe sobre esos inicios de la Orden de los Mínimos en Andalucía, escribe en la segunda década del siglo XVII, más o menos al mismo tiempo, son prácticamente contemporáneos Juan de Morales y Lucas de Montoya. Dice que en su tiempo corría esta tradición sobre la toma de Málaga, dice, entre los padres más antiguos del convento de Málaga. Pero él mismo dice que no sabe si hubo milagros, si no lo hubo, si eso es verdad o no es verdad. Lo transmite, pero él mismo no le otorga total veracidad. Y ahora vamos a la historia documentada. La historia documentada vincula la entrada de los mínimos en España con un personaje singular llamado Bernardo Boil, sobre el cual se han dicho y escrito muchas cosas, buen número de las cuales se han revelado con el andar del tiempo, con el correr del tiempo, se han revelado erróneas. Montoya dice que es benedictino, es un benedictino al que los reyes habían enviado como embajador a Francia, que allí conoce a San Francisco de Paula, que allí entra en la orden, negando que este Boil fuese el enviado a América. ¿Por qué? Porque no le cuadran, digamos, las fechas.
En todo caso, durante muchos años era tenido como un benedictino, hasta el punto de que en el monumento a Colón de Barcelona, construido para la Exposición Universal de 1888, Boil, que fue a América en el segundo viaje de Colón, pues es representado con hábito benedictino. Aquí lo podéis ver. A finales del siglo XIX se descubren nuevos documentos sobre este personaje y se revela, queda claro, que quien fue a América fue un religioso mínimo. Son documentos que fueron descubiertos y publicados sobre todo por un historiador jesuita llamado Fidel Fita y que fueron resumidos en un libro publicado en 1929 por los mínimos de Barcelona, un libro escrito por Jaime Collell titulado Fray Bernardo Boil, primer apóstol de América. En 1929 hubo otra exposición universal en Barcelona y paralelamente se hizo una exposición misional a la que los mínimos contribuyeron con un cuadro representando a Bernardo Boil como misionero mínimo. Otro cuadro se colocó contemporáneamente en la Galería de Catalanes Ilustres, que estaba en el Ayuntamiento de Barcelona y actualmente está ubicada en la Real Academia de Bones Lletres, la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, un cuadro pintado por el pintor Trías. Pues bien, posteriores estudios han permitido iluminar un poco más la biografía de este personaje, aunque todavía nos quedan sobre él muchos interrogantes, muchos periodos vacíos, muchos periodos oscuros. Veamos cuáles son los datos que tenemos actualmente sobre Bernardo Boil. Se calcula que nació hacia 1440 o 1445, en ese periodo más o menos, en un pequeño pueblo de Aragón colindante con Cataluña. En este territorio se hablaba español y catalán. En 1472, en su calidad de notario, da fe de las capitulaciones entre la ciudad de Vic y el rey Juan II, presentándose ya entonces como secretario estamos en 1472, recuerdo, del que era príncipe de Castilla y rey de Sicilia y primogénito de Aragón, es decir, Fernando el Católico. Es príncipe de Castilla porque ya por su matrimonio con Isabel es rey de Sicilia y es primogénito de Aragón porque todavía vive su padre, Juan II. Aquí tenemos la mención. En diciembre de 1473, Bernardo Boil interviene como testigo en una donación en Barcelona. Se le llama entonces secretario del reverendísimo señor arzobispo de Zaragoza, que en aquel momento era Juan de Aragón, también una persona vinculada a la familia real. En 1475 es mencionado en un documento como clérigo de la diócesis de Lérida, Clericus Diocesis Ilerdensis. Y hacia 1476-1477 es enviado por primera vez a una legación en Francia. Sabemos que estuvo en Tours, sabemos que estuvo en Bayona y que en aquel momento es secretario de Fernando. En febrero de 1479 se le da oficialmente el puesto de secretario del rey Fernando, este ya rey de Aragón. Fernando el Católico y es entonces rey de Aragón, desde el mes anterior. Como había recibido órdenes menores en la diócesis de Lérida, se le confiere en mayo de 1479 la rectoría de la iglesia de Mahón en las Islas Baleares. Se le concede este humilde, digamos, beneficio eclesiástico. En 1480 participa como comisario real en la expedición naval a Cerdeña y Sicilia al mando de Bernardo de Vilamarí, hijo, era el que iba como almirante de esta expedición, uno de los que al mando de galeras reconquistaron Otranto,
aquella Otranto que había caído en manos de los musulmanes. Pues bien, es enviado en esta expedición naval por la sublevación del marqués de Oristano. Hasta entonces, Bernardo Boil, pues, es una figura perteneciente a la Cancillería Real, es un personaje que está al servicio de la monarquía aragonesa. Pero a finales de 1480 se produce lo que se llama su conversión. Melquíades Andrés, un especialista de esta temática, pone a Boil en la estela de personajes como Nebrija o como Erasmo, diciendo que intelectualmente, él lo dice de esta manera, son conversiones del humanismo, del conocimiento de los clásicos paganos. Piensen que el latín que utiliza Boil en algunas de sus cartas ha sido calificado como un latín ciceroniano. Pues bien, se convierten estos personajes de los clásicos paganos a la profundización en el conocimiento de la Biblia, a la profundización en el conocimiento de los santos padres. Sea como sea, Bernardo Boil deja todo para convertirse en ermitaño en las montañas de Montserrat. Se sitúa allí en la ermita de la Santísima Trinidad, que además ampliará, y allí hace su vida como ermitaño. Incluso un compañero de Cancillería, el conocido humanista Antonio Geraldini, le dedica con tal motivo unos versos. Estos han sido publicados modernamente por un especialista en Geraldini, el profesor Martin Frew, que hizo su tesis doctoral sobre este personaje, sobre Geraldini, y donde publica y estudia especialmente los Carmina ad Ioannam Aragonum. Allí hay un poema, como hemos dicho, dirigido a Boil. A ver, Montserrat es una abadía benedictina todavía hoy, y relacionar a Boil con Montserrat deriva en considerarle benedictino. Por la presunción errónea de que todo miembro de la comunidad en sentido amplio, todo el miembro de la comunidad de Montserrat, fuera monje en el cenobio o fuera ermitaño en alguna de las diversas ermitas, porque hay varias ermitas en la montaña, tenía la condición de monje benedictino. Sin embargo, no era así en tiempos de Boil. Se podía ser ermitaño en Montserrat sin haber profesado la regla benedictina. Será sólo a partir de 1493, cuando entren monjes vallisoletanos a reformar la abadía. En esos monjes vallisoletanos está al frente García Jiménez de Cisneros, un primo del cardenal Cisneros. Cuando llegan estos monjes vallisoletanos, los ermitaños se esforzarán en conservar su estatus especial. Pero los reformadores tratarán de cambiar este orden de cosas y, con las constituciones de los ermitaños aprobadas en 1495 por Alejandro VI, se conseguirá que los ermitaños prometan obediencia, pobreza y castidad según la regla de San Benito. En aquel momento sí, a partir de 1495, los que sean ermitaños en Montserrat serán necesariamente monjes benedictinos. Pero en 1481, cuando está allí Bernardo Boil, no funcionaba así. En 1481, entre junio y diciembre, Boil será ordenado sucesivamente de subdiácono, de diácono y de presbítero en Barcelona, hasta el punto de que en 1482 es ya prior del grupo de ermitaños de la montaña de Montserrat. Y en los 2 años sucesivos empleará el tiempo en traducir, en beneficio espiritual de ese grupo de ermitaños, en traducir del latín al castellano el De Religione seu de Ordinatione Anime del abad Isaac de Nínive. Incluso en este tiempo hace propaganda vocacional. Sabemos que trataba de inducir a un sobrino del rey a que se hiciera ermitaño, cosa que al rey Fernando no le hizo ninguna gracia.
hasta el punto de que hizo intervenir a su lugarteniente en Cataluña, el infante Enrique de Aragón y Pimentel, para que aquel sobrino pues olvidara esa incitación vocacional o esa inducción vocacional que Boïl estaba procurando. En Montserrat había ambiente de reforma. Boïl estaba metido en ese ambiente, era propicio a ese ambiente. Al tiempo que se interesa también, estando allí, por la doctrina lulista, la doctrina de Ramón Llull, de Raimundo Lulio. Han sido publicadas cartas entre Boïl ermitaño y Arnau Descós, que era un lulista mallorquín. En 1486 los monjes de Montserrat, conscientes de que se estaba impulsando la reforma de los monasterios y comunidades religiosas, lo que hacen es decir, aprovechemos que tenemos aquí a uno que conoce a los reyes, al menos a Fernando, y envían al padre Boïl a Salamanca en 1486 para que hable con los reyes, para que trate con los reyes de esa reforma de la abadía de Montserrat. La consecuencia, ¿cuál es? Es que los reyes recuperan a Boïl para labores diplomáticas y lo vuelven a enviar a Francia en diciembre de 1486 para que trate el conflicto que existía sobre la devolución a la corona de Aragón de los condados de Rosellón y Cerdaña. Entre los argumentos que tenía que emplear ante Carlos VIII y su hermana, Ana, estaba el que tal devolución era la última voluntad de su padre Luis XI. Es verosímil que en aquella misión diplomática el padre Boïl haya conocido a Fray Francisco de Paula. Puede ser, perfectamente. Pero no es cierto que en aquel momento haya ingresado en la orden de ermitaños de Fray Francisco de Paula. Hace su misión, vuelve a estar en Montserrat en septiembre de 1487, en 1488 está en Zaragoza instruyéndose sobre la doctrina lulista y en 1489 se imprime aquella traducción que él había hecho de la obra del abad Isaac. Al inicio va un prólogo dedicatoria a su amigo Pedro Zapata, arcipreste de Daroca, otro personaje que se mueve en el ámbito de la Cancillería de Aragón. Por el inicio del índice podemos hacernos una idea somera del contenido de aquella obra, ¿no? Aquí podéis ver del alma que ama a Dios, de la doblada honra que dio Dios a la natura humana, del que cae en pecado, de las buenas y malas cogitaciones, dice, o sea, los buenos y malos pensamientos, de la diversidad de las obras, etc. En verano de 1490, Boïl vuelve a estar en Francia y es todavía prior de los ermitaños de Montserrat, según descubrió la estudiosa Odette Dalerit, que corrigió la interpretación que de un manuscrito había hecho el personal de la Biblioteca Nacional de Francia. Aquí podemos ver el detalle de la firma Frère B. Boïl, Prieur des Ermitaños de Montserrat. Bueno, prior de los ermitaños de Montserrat. Es en esta época, entre 1490 y 1491, y no antes, cuando probablemente entra a formar parte de los seguidores de Fray Francisco de Paula. Y en marzo de 1492 es cuando es enviado por fin a España como vicario general de las Españas y de las islas de la Corona de Aragón. Esa es la expresión que se emplea, vicario general de las Españas y de las islas de la Corona de Aragón. Y en septiembre de 1492 el rey Fernando concede para los reinos de su corona el exequatur a las bulas de Sixto IV e Inocencio VIII, aprobando la congregación de Fray Francisco de Paula. Y al mes siguiente son ambos reyes, Fernando e Isabel, que para todos sus reinos
mandan que ninguna autoridad ponga dificultad a Boil en instituir en España aquella congregación de pobres ermitaños. Son reveladoras, son importantes las motivaciones que se aducen para esta autorización real. Primero, la fama y común opinión de la santa vida de Fray Francisco de Paula. Como vemos, es una fama que en 1492 había atravesado ya las fronteras. Fama y común opinión de santa vida de Fray Francisco de Paula. Segundo, la pobreza y la abstinencia de la orden. O sea, la orden es vista como una orden ascéticamente fiable. No una orden necesitada de reforma, no una orden decadente, no una congregación dudosa, sino una orden fundada en pobreza y abstinencia. Y tercero, el buen concepto en que tienen a Bernardo Boil. Piensen que en este momento Boil lleva en la órbita de la Cancillería Real, en la órbita del arzobispo de Aragón, de Fernando el Católico, más de 15 años. No es un desconocido, es alguien en quien se puede confiar. A inicios de 1493 hallamos a Boil establecido en Barcelona, en la ermita de San Cipriano de Horta, para cuya reparación recibe una importante limosna de la tesorería real. Y entonces comienza a recaudar fondos para la fundación de un monasterio, proyectado en el cabo de Orpesa. Orpesa es una Orpesa u Oropesa, también se dice, Orpesa de Mar, es una localidad en la costa de Castellón. Hoy es una localidad turística, en aquel momento pues es simplemente pues un pueblecito. Pues bien, allí hay el proyecto en el cabo de Orpesa de establecer lo que aún hoy se conoce como la Torre del Rey. Era un conjunto que tenía que comprender un pequeño establecimiento religioso y una torre con guarnición de defensa militar. Eran importantes estas torres porque estaban destinadas a guardar la costa de las continuas incursiones que venían del norte de África. Bien, este es un plano del siglo XIX, el que podéis ver aquí, pero que puede darnos una cierta idea, ¿no? El núcleo de la población y en el saliente, en el cabo, la instalación inicialmente proyectada como mixta, como religiosa y militar. Pues bien, al final no consta que llegasen a establecerse fraile mínimos en Orpesa, aunque algunos fondos se obtuvieron. Boil nombró procuradores para recoger limosnas para aquel monasterio proyectado en el cabo de Orpesa. Pero aquello no llegó a buen término. Boil siguió en su ermita de San Cipriano en Barcelona y los reyes otorgaron a la orden en marzo de 1493 la ermita de Nuestra Señora de la Victoria de Málaga. La concesión no hace absolutamente ninguna referencia a la toma de Málaga de 1487. Ninguna. El texto de la concesión se inicia diciendo: don Fernando y doña Isabel, etc., por cuanto vos, Fray Bernal Boil de la Orden de los Ermitaños de Fray Francisco de Paula, es su vicario general en las Españas, nos fecistes relación que vuestra voluntad de propósito era y es de edificar e facer monasterio de la dicha vuestra orden, la ermita de Santa María de la Victoria, extramuros de la noble ciudad de Málaga, por ser el sitio de ella bien dispuesto para habitar en él los religiosos de la dicha orden. Este es el motivo de la concesión. Han pasado 6 años desde la toma de la ciudad de Málaga y no hay ni una sola referencia
a que allí hayan estado nunca ningún fraile mínimo ni enviado por San Francisco de Paula. Absolutamente ninguna referencia, nada. En 1490 aquella ermita había sido encargada a un ermitaño llamado Bartolomé Coloma. No fue Boil a tomar posesión. ¿Por qué? Porque Colón regresa desde América y lo tenemos en Barcelona en abril de 1493. Y empiezan a hacerse de forma veloz, de forma imperiosa, preparativos para el segundo viaje. Los reyes deciden enviar al padre Boil al frente del primer grupo de eclesiásticos evangelizadores. Recordemos que la evangelización de las nuevas tierras descubiertas era una responsabilidad ineludible impuesta por el Papa Alejandro VI a los reyes católicos. Entonces, ¿qué hacen? Se dirigen al corregidor de Málaga para que entregue la ermita de Nuestra Señora de la Victoria a Fray Fernando Panduro. Previendo que podría haber problemas con aquel ermitaño, con aquel Bartolomé Coloma, que desde hacía 3 años estaba allí, se dispone expresamente que si este Bartolomé quiere estar allí en buena paz de Dios, que se quede. Y si no, que se queden allí los que los mínimos quieran. Se ha dicho que los reyes católicos favorecieron a los mínimos porque los consideraron aptos para afianzar el cristianismo en los territorios ganados o reconquistados en Andalucía a los musulmanes. Entonces piden al Papa que conceda a Boil toda una serie de prerrogativas y facultades para que pueda organizar la Iglesia en las tierras nuevamente descubiertas. Estamos en junio de 1493 y en esa petición al Papa, se designa Fray Boil como miembro de la Orden de los Mínimos. Recordemos que en febrero de 1493 se había aprobado la primera redacción de la regla y Boil, con el apoyo del rey, procura primero que un ermitaño de Montserrat venga a la ermita barcelonesa de Sant Cebrià de Horta para no perder aquel asentamiento, de forma que este ermitaño de Montserrat la guarde hasta que San Francisco de Paula envíe desde Francia nuevos frailes. Incluso designa a unos procuradores para que en su ausencia puedan recibir vocaciones. Bueno, este es el plan de Boil. Por todo ello se puede afirmar que en este momento histórico, mediados de 1493, en España había solo 2 frailes mínimos, Bernardo Boil y Fernando Panduro. Panduro irá a tomar posesión de Málaga y Boil marchará a América en el segundo viaje de Colón. Resultado de esto, aquella fundación de Orpesa no tendrá ni siquiera inicio. Más tarde otros construirán una pequeña capilla y la torre militar, pero los mínimos nada, ni una baldosa, nada. Hasta el punto de que a finales de siglo, 1499, en la villa de Villarreal, pues cuando se trate sobre conceder una ayuda para la construcción de la torre en el cabo de Orpesa, se aprueba esa ayuda indicando expresamente que es exclusivamente para la construcción de la torre, de la defensa militar, y no para otras cosas de frailes. La ermita de San Cipriano de Barcelona, desde que marcha Boil, no consta que vuelva a ser habitada por ningún mínimo. Resumiendo, en 1493 solo hay finalmente una fundación de los mínimos en España, la de Santa María de la Victoria de Málaga. Una sola fundación, Santa María de la Victoria de Málaga. En este cuadro pues podéis ver pues los conventos fundados desde el inicio de la orden hasta 1493. 8 en Italia,
5 en Francia, 1 en España.